Cristo. Amén. Muy bien. Job, vamos a estar estudiando Job capítulo 11, todo el capítulo en la mañana de hoy. Imagina que el día de mañana, después de pasar todo el tiempo que has estado aquí disfrutando en comunión, el día de mañana tú llegas a la oficina como de costumbre, a tu lugar de trabajo, y de pronto tu jefe te llama a su oficina. Lo que parecería ser una reunión rutinaria de principio de semana, en realidad se torna en un momento devastador porque tu jefe, sin ninguna explicación concreta, te informa que estás despedido. Es una decisión de la empresa y no hay mucho que decir. Bueno, tú perplejo, con el corazón un poco confundido y encogido, recoges tus cosas y decides irte para tu casa sin saber ni entender qué está sucediendo. Pero de regreso a tu casa intentas mantener la calma y decides disfrutar del almuerzo con tu familia antes de contarles lo que te pasó en la oficina. Y aún así, durante el tiempo de la comida, durante ese almuerzo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas empiezan como a sentirse mal. Ahora, lo que parecía una simple indigestión se convierte en una emergencia médica el mismo día. Así que de una manera muy angustiada llevas a tus familiares corriendo para el hospital, donde los médicos te informan que tus familiares están gravemente intoxicados y deben quedarse toda la noche en observación, y te aconsejan que lo mejor es que te prepares para lo peor. Pasa la noche en vela, sentado junto a las camas de tus familiares y pidiéndole a Dios por su recuperación. Y mientras les ves sufrir, te sientes realmente impotente, no sabes qué hacer, no sabes de dónde ir, la impotencia es enorme, pero pasada la noche, a la mañana siguiente, agotado, sin haber dormido, regresas a casa para tomar una ducha, para cambiarte la ropa y para ver si puedes comer algo y regresar al hospital. Sin embargo, al llegar a tu hogar, encuentras las puertas de tu casa abiertas y la casa totalmente desmantelada. Todos tus bienes habían sido robados durante la noche. Una vez más, no puedes dormir esta noche. Tu corazón está destrozado y no logras comprender qué es todo esto que está sucediendo. Al día siguiente, para ahí del miércoles más o menos, 3 personas llegan a tu casa para consolarte. El pastor de la iglesia, uno de los diáconos que es conocido ampliamente por su sabiduría, y tu amigo más cercano. Sin embargo, en lugar de ofrecerte consuelo, comenzaron a insinuar que es probable que todo lo que te estuvo pasando de lunes y martes y al día de hoy se debe a la consecuencia de algún pecado oculto. Hermano, dijo el pastor, Dios es justo y Él no permite que el justo sufra sin razón. Yo creo que deberías examinar tu vida y encontrar el pecado que has cometido para que puedas arrepentirte. El diácono dice, sí, yo estoy de acuerdo, hermano, estoy de acuerdo, es muy probable que todo lo que te ha pasado es porque tienes algo que no has confesado. Tienes algo que estabas viviendo, una manera que estabas viviendo oculta, ha ofendido a Dios. Dios fue muy paciente contigo, nunca te arrepentiste y ahora te está castigando. Y tu amigo, con la intención de ayudar, comenta, mira mi amigo, creo que tu vida hipócrita está saliendo a la luz. Deberías pensar si hay algo que necesitas cambiar en tu vida. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ha sembrado, ahora lo está cosechando. Bueno, algo muy lejos de este ejemplo es lo que Job se encontró. Ya habló Elifaz,
ya habló Bildad y ahora le toca hablar a su amigo Zofar. Sin embargo, Zofar, vamos a encontrar que él arremete contra Job de una manera grave y sin piedad. Y vamos a estar estudiando este sermón, este capítulo, perdón, en 4 encabezados. Siendo entonces nuestro primer encabezado la acusación de Zofar, los versículos del 1 al 6. Dice el versículo 1, respondió Zofar Naamatita y dijo. Ahora, es muy probable que Zofar sea el menor de los 3 amigos de Job que habían venido para aconsejarle. ¿Cómo sabemos eso? No nos dice la edad, tampoco nos dice que era el más joven. Pero por la cultura es muy normal que los más jóvenes hablaran al final. Y es por esto que vemos a Zofar hablando. Pero la manera de hablar de Zofar, la acusación de Zofar, es una acusación realmente cruel. Versículos del 2 al 3. Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? En los versículos del 2 al 3, esencialmente Zofar dice de 4 maneras: deberías callarte, Job. Deberías callarte y escucharme. Job, eres un descarado. Es como si estuviéramos delante de un juicio, de un tribunal. Han presentado los videos, han presentado los testigos, han traído las armas, han traído toda la evidencia. Todo dice que eres culpable y el acusado dice, no, yo soy inocente. Dice Job, yo no estoy sufriendo por causa de un pecado. Y Zofar le dice, Job, eres un descarado. O sea, te hemos venido hablando todo lo que está pasando y tú sigues con el mismo comentario. Ahora, Zofar, lejos de animarlo, le ataca sin piedad y convierte el hecho de Job en un ring de boxeo. Ahora, Elifaz había hablado desde la experiencia. ¿Recuerdan cuando leímos acerca de Elifaz? Cuando él dijo, yo vi en un sueño como un ángel se presentó. Dice, esta es mi experiencia. Bildad, por otra parte, había hablado desde la tradición. ¿Qué justo se ha perdido? Examina ahora, es lo que le decía a Bildad. Pero Zofar no viene hablando de esto. Zofar viene hablando en su propio nombre, en sí mismo. Y describe los discursos de Job, todo lo que él ha venido hablando, como una multitud de palabras, en el sentido de que, aunque son muchas, no tienen realmente mucha sustancia. Describe a Job como un hombre lleno de palabrería, un charlatán, un hombre simple y de cabeza hueca al que le gusta oír demasiado su propia voz. Job, ese eres tú, un hablador. Eso es lo que eres, un hablador. Obviamente, la fría desaprobación de Zofar muestra lo poco que ha escuchado el corazón de Job. En todo lo que ha hablado Job, Zofar solo estuvo prestando atención y preparando una defensa realmente agresiva y nunca prestó atención al oído todo lo que Job estaba diciendo. Su reprimenda censurada muestra lo poco que ha recibido el dolor de Job. Él no fue para nada empático. No tuvo ninguna especie de empatía. No se puso en el lugar de Job. Ahora, él da particularmente algunas razones para acusar a Job. En el versículo 3 dice, ya lo leímos, ¿harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio? Esta palabra escarnio también puede ser burla. ¿Harás burla y no habrá quien te avergüence? Zofar está acusando a Job de que él se burla. Se está mofando de ellos. Ahora, Job, en el capítulo 6, versículos 14 y el versículo 21, él dice que sus amigos lo han decepcionado. Ustedes son como unos ríos con agua que aparecieron y ahora ya no existen. Ustedes me han decepcionado. Él les dice eso, pero nunca se ha burlado. Por otra parte, en determinado momento Job dijo algunas cosas que no son burlas hacia Dios, pero resulta indignante
la manera en la que Job habla, porque parecen insultos a la grandeza y a la majestad de Dios. En cierto sentido, Job ha desafiado a Dios, y particularmente lo vemos en Job capítulo 9, versículo 22, cuando Job dice: Dios al perfecto y al impío, él los consume. Es como si dijera: Dios no sabe distinguir entre uno y el otro. Ahora, Job habló con demasiada vehemencia, de una manera muy precipitada. Es entonces que Sofar le resulta indignante que Job se salga con la suya diciendo estas cosas. Y por eso Job dice, y por eso Sofar dice: no podemos quedarnos en silencio ante las palabras de Job. Él no puede quedarse con la última palabra. Si reduce a todos los demás en silencio, supone como que tiene razón. Como dicen, el que calla otorga. O sea, si Elifaz y Bildad se quedan callados, es como si dijeran: Job tiene razón, y esto no puede ser así. Los argumentos de Job no deben quedarse sin respuesta. Y es por eso que él presenta unas acusaciones. Ahora, mis amados, nosotros no debemos perder de vista que esta es la palabra de Dios, y es Dios quien está hablando y nos está diciendo lo siguiente: las muchas palabras no justificarán a nadie en el día del juicio. Es verdad que Sofar, y eso es lo que vamos a encontrar en este texto, Sofar está mal aplicando estas verdades a Job. Pero, nosotros tenemos que recordar que Dios nos está diciendo estas verdades, no a Job, a nosotros. Y lo que nos está diciendo Dios es esto: las muchas palabras no justificarán a nadie en el día del juicio. Esta enseñanza en sí misma es santa, es buena y es provechosa. El Espíritu Santo está condenando a esos hombres y mujeres que se alaban a sí mismos y piensan que han ganado su caso ante Dios cuando los hombres los aprueban. Miren, si tú eres de esa persona que te consideras realmente bueno o buena, hay algo que te quiero decir, y es lo que dice la palabra básicamente: tus muchas palabras no te justifican delante de Dios. Si tú piensas que eres una buena madre, un buen hijo, un buen compañero, una buena persona, tus muchas palabras no te justifican delante de Dios. Por eso Dios dice: el hombre que habla mucho será justificado. Mire, Cristo dijo en Lucas capítulo 16, el versículo 15: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Has escuchado la frase: Dios conoce mi corazón? Eso es lo peor. Porque si Dios conoce tu corazón, Él ve que de tu corazón han salido adulterios, fornicaciones, blasfemias, la ofensa, ese corazón de doble ánimo. Dios lo ha visto, Dios lo ha conocido, Dios conoce los secretos de tu mente. ¿Te vas a justificar delante de Él? Aquel que quiera presentarse como justo en presencia de Dios es una persona que está balbuceando en vano, en vano. En otras palabras, una persona que dice que es bueno y que delante del juicio va a presentarse delante de Dios sin problema, demuestra que nunca ha sido tocado por el Espíritu Santo. Su conciencia está dormida, no sabe lo que es hacer lo correcto o vivir de la manera correcta. Una persona que se cree buena en sus propios ojos y que está satisfecha porque las personas le dicen que es una buena persona, se aferran a sombras en lugar de la realidad. En pocas palabras, una persona que cree que se va a justificar delante de Dios en el día del juicio es porque no se le ha ocurrido que Dios será su juez.
nunca ha pensado, nunca ha analizado que Dios, el Dios tres veces santo, el Dios que conmueve el cielo y la tierra, que con su presencia tiembla la tierra, nunca se le ha ocurrido que se va a presentar delante de ese Dios que lo conoce todo, todo. ¿Te justificarán tus palabras? Mira, déjame hacerte una pregunta. Si tú eres de las personas que piensa que eres bueno o buena, déjame hacerte una pregunta. ¿Para qué vino Jesús? Si tú eres tan bueno como dices ser, si tú eres tan buena como dices ser, ¿para qué vino Jesús? Porque pareciera que Jesús queda sobrando en la ecuación. Y mira, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si tú dices, yo soy bueno, estás diciendo, Jesús, mira, yo no sé para qué viniste. Yo no me podía salvar a mí mismo. Tú dijiste que éramos pecadores, pero en realidad eso no es cierto. Yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Y haces mentiroso al Hijo de Dios. Así de grave es tu ofensa y tu blasfemia contra Dios. Debes verte a ti mismo con cordura. Analizar que tus propias palabras no te justifican delante de Dios. Ahora, volviendo con Sofar, él da tres partes en su acusación. En primer lugar, y es lo que la mayoría de personas dice y piensa, versículo 4, dice, tú dices, mi doctrina es pura. O sea, mi doctrina, mi enseñanza, lo que yo conozco, lo que yo sé, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Ahora, Job nunca dijo que su doctrina era pura. De hecho, Job está lejos de admitir que su doctrina es pura. En realidad, Job es el primero en decir que él se encuentra realmente confundido. No entiende qué es lo que está pasando. No entiende qué es lo que está obrando Dios en medio de esto. Pero Sofar está tratando de declarar, de tomar lo que dijo en el capítulo 9, el versículo 22, cuando dijo, yo sé que Dios al impío y al justo él los elimina, y Sofar da por sentado de que eso salió de un hombre que estaba ecuánime, que estaba tranquilo, que no estaba sufriendo, y parece más bien que es la declaración doctrinal de un hereje en lugar de los pensamientos agonizantes de un hombre desesperado. Se le olvidó eso a Sofar. Ahora, lo otro es que yo soy limpio, es lo que dice. Tú dices, y yo soy limpio delante de tus ojos, o sea, de los ojos de Dios. Ahora, Job tampoco dijo que él era limpio. La palabra limpio se refiere en muchos textos de la escritura a pureza moral. Job ha defendido su sinceridad en contra de sus amigos, pero él nunca defiende su inculpabilidad. Job nunca afirma estar limpio de ojos, perdón, limpio a los ojos de Dios. Afirmó ser irreprochable, pero no afirmó ser limpio. Ahora, me preguntará, hermano, ¿y eso no es lo mismo? Ser limpio y ser irreprochable. A mí me parece que es exactamente lo mismo. Bueno, ser limpio sugiere perfección sin pecado. Eso es lo que es ser limpio. Perfección sin pecado, que no tiene mancha o suciedad. Mientras que ser irreprochable significa tener integridad, ser genuino, ser lo mismo por dentro que lo que parece por fuera. Y Job dice, yo soy íntegro, yo soy irreprochable. No es que yo soy limpio, no es que nunca he cometido pecado, es que yo soy íntegro. Vamos en el Salmos capítulo 15 y vamos a ver una descripción más puntual de lo que significa ser una persona íntegra, perdón. Salmos capítulo 15, versículos 1 al 5. Dice así el salmista, el Salmo de David: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Él dice así, él responde: el que anda en integridad
y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ok, una persona íntegra es la que estará delante de Dios, pero dame ejemplos prácticos de lo que significa ser íntegro. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. He aquí un ejemplo de una persona íntegra, que realmente es lo mismo por fuera que por dentro. Aun si voy a perder mi propia reputación, me voy a mantener, porque he dicho una cosa y no voy a cambiar. Eso es un ejemplo de integridad. Y dice que una persona así habitará en el tabernáculo de Dios, morará en su monte santo. Entonces, ¿podemos ser salvos por obras? Sí, por la obra de Cristo, no por las nuestras. Podemos ser salvos solamente por la obra de Cristo Jesús, porque lo que nos dice el Salmo 15 es el resultado de la vida de un creyente, es la congruencia de alguien que ha sido transformado de manera interna y que vive externamente una vida íntegra delante de todos los hombres. Y este era Job, era un hombre íntegro, no limpio, era íntegro. Y Zofar acusa a Job de ser un fariseo, cuando en realidad él solamente afirma ser un creyente. En segundo lugar, en el capítulo 11, el versículo 5, dice Zofar acerca de su acusación que está presentando. Ojalá, dice, ojalá Dios hablara, versículo 5 más, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo. Zofar expresa exactamente el mismo deseo que tiene Job. Si Dios hablara, si Dios hablara. Y Zofar dice, sí, si Dios hablara, ojalá Dios hablara. Y es que, mis amados, cuando hay una verdad sin lugar a dudas, y es que cuando Dios abre la boca, no hay más nada que decir en respuesta. Todo lo que nosotros creíamos que era firme e inconmovible se derrumba y se desvanece ante la voz del Dios todopoderoso. De hecho, eso fue lo que experimentará Job más adelante, cuando él hablaba y hablaba y hablaba y se le aparece Dios y dice, ¿quién es este que está hablando? ¿Quién es este? Y Job dice, yo hablaba lo que no sabía. Él se queda callado, él se arrepiente. Sus amigos también se callan. Y mis amados, Dios ciertamente ya ha hablado. Él ha hablado por medio de su palabra y los hombres, nosotros debemos silenciar todos nuestros argumentos, por muy elocuentes que sean, ante la palabra de Dios. Todas las excusas que tú tengas para no obedecer a Dios son totalmente destruidas ante la palabra de Dios. Decía Charles Spurgeon, la palabra de Dios es el yunque sobre el cual se hacen añicos las opiniones de los hombres. Mira, tu opinión y mi opinión no cuentan cuando está la palabra de Dios de por medio. No importa cómo tú te quieras defender. No importa lo que tú quieras decir. Es Dios, por medio de su palabra, que Él condena a la humanidad. Es la palabra de Dios la que te va a condenar a ti. No es el pastor, no es tu hermano, no es tu amigo, no es tu vecino. Es la palabra de Dios la que te condenará en el día del juicio. En la escritura nosotros leemos de que nadie busca a Dios. Ni siquiera tú, que estás aquí hoy domingo. Tú no estás buscando a Dios, porque nadie busca a Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que todos los hombres están poseídos en la vanidad. Les encanta la vanidad. Lo que hay en este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Esto no procede del Padre, sino del mundo. Tú amas eso. La palabra de Dios dice que la necedad está ligada al corazón de los hombres. No hay sabiduría en los hombres, hay pura necedad.
Dicen que los años dan la sabiduría. Eso no es cierto. Es el temor de Jehová lo que da la sabiduría. Y el temor de Jehová se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia dice que todos tus pensamientos y afectos son malos y hostiles a Dios y a todo lo que es justo. Miren, mis amados, un hombre nunca sabrá lo que significa la expresión ser justificado por la fe hasta que no haya oído hablar a Dios. Nunca sabrás lo que significa ser justificado por la fe a menos que hayas oído hablar a Dios. Ay, es que si yo pudiera oír la voz de Dios, dijo una vez una persona, si quieres escuchar la voz de Dios de manera audible, lee la Biblia en voz alta. Su palabra es la sabiduría revelada de Dios para nosotros. Y es que la sabiduría, según Sofar, es o puede ser doble. Lo encontramos en el versículo 6. Y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. La revisión de las Américas dice que la verdadera sabiduría tiene dos lados. Ahora, eso puede sugerir como que un lado revelado de la sabiduría de Dios es discernible en la creación. Usted y yo podemos ver la creación, como los aves salen en cierta temporada, se reproducen, todo crece de una manera, se muere de otra manera. ¿Ves cómo está la sabiduría de Dios obrando en todas estas cosas? Ese es el lado que podemos ver y entender, pero hay un lado que nosotros no podemos ver, hay un lado que está oculto solamente para Dios. Y está muy bien que Sofar aplique y diga que la sabiduría de Dios es secreta y doble y que insinúe que Job no puede comprenderlo todo. Ambas afirmaciones son ciertas. Job, tú no puedes comprenderlo todo. Y más adelante vamos a estar hablando acerca de esto. Pero Sofar, el problema es este. El problema es que Sofar cree que ya sabe lo que Dios dirá. Irónicamente, Job, usted no sabe bien acerca de Dios, pero yo sí sé. Yo sí sé. Y por eso te lo voy a decir. Hay una arrogancia vista y va la tercera parte de su acusación. En tercer lugar, esta es la tercera parte de su acusación. Versículo 6 dice, y te declarará los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Job, quiero que sepas que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Es decir, quiero que entiendas que arruinarte, matar a tus sirvientes, a los de tu granja, matar a tus hijos, destruir tu salud, todo eso es solo pagarte por una parte de tu pecado no perdonado. Habría sido mucho peor si Dios te hubiera pagado por todo. Eso es lo que él está diciendo en su acusación. Es como si dijera, deberías estar agradecido que Dios no te pagó del todo tu pecado no perdonado u oculto. Ahora, esta acusación la argumenta en los versículos del 7 al 12, y esto es nuestro segundo encabezado, la argumentación de Sofar, versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Mira, Job, la sabiduría de Dios es inmensa. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que decir amén. Sí, la sabiduría de Dios es inmensa. La sabiduría de Dios está muy por encima de los cielos y es más profunda que el abismo más profundo. Cuando se refiere a los secretos de Dios, que dice el versículo, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Esto designa el corazón o centro de Dios, lo interno de Dios, sus secretos.
Y esta idea está estrechamente ligada a la sabiduría doble. Como decía ahora en la mañana en la escuela dominical, sabemos que Dios ha escogido a algunos, pero no sabemos por qué escogió a esos que ha escogido. Y Pablo solo fue capaz de decir, según el puro afecto de su voluntad. Hay una sabiduría secreta que pertenece a Dios. De hecho, en Deuteronomio 29:29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Lo que nos dice, mis amados, este versículo de Deuteronomio 29:29 es que Dios no pretende que sepamos más de lo que nos muestra. Él no pretende que sepamos más de lo que nos muestra. Ahora, con respecto a la perfección del Todopoderoso, señala los límites exteriores de su autoridad y poder. Así es la sabiduría de Dios. Inmensa, inmensa. Pero nuestra sabiduría consiste en escuchar a Dios y seguir simplemente lo que dice, sin ir más allá. Miren, mis amados, si Dios nos diera ahora una explicación completa de sus obras, ¿quién sería capaz de soportar nuestro orgullo? Todo lo que hace, mis amados, si queremos ser sabios, debemos pensar esto. Todo lo que Dios hace debe parecernos bueno. Aunque no sepamos por qué. Aunque no sepamos por qué. Porque nos lo oculta. No porque tenga celos de que entendamos la razón de sus obras, sino porque debe probar nuestra obediencia y también porque debemos darnos cuenta de quiénes somos nosotros. Mis amados, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bien. De hecho, eso es lo que nos muestra Génesis, cuando dice que en 6 días todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Como dice el himno, lo que hace Dios, Él lo hace bien. Él lo hace bien. Y nuestra sabiduría es quedarnos en ese entendimiento, en ese concepto. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bien. En todas las dimensiones, la altura, la profundidad, la anchura. Dios lo llena todo en todo. ¿Qué harás? Le pregunta Sofar a Job. ¿Qué harás? ¿Cómo lo conocerás? No puedes esperar saber de tal manera que sea capaz de actuar sobre su conocimiento. Tú y yo no somos capaces de obrar correctamente si nos vamos a nuestro propio conocimiento. Tenemos que ir a lo que Él es, Dios es. Ahora, esto es realmente bueno y útil para recordar en nuestra vida cristiana y sobre todo en la oración. Mis amados, decía Oswald Chambers, el propósito de la oración es que nos aferremos a Dios y no a la respuesta. El propósito de la oración es que nos aferremos a Dios y no a la respuesta. Dios, ¿por qué es que tú no me has contestado esto que yo te he pedido, este anhelo que tengo, esto por lo que tanto he orado? Aférrate a Dios y no a la respuesta. Mira, a veces oramos para que Dios nos haga entender. Y eso yo lo dije en un sermón anterior. A veces oramos para que Dios nos haga entender, pero por encima de querer entender, la oración es para aferrarnos a Dios y a su voluntad. Decía Tim Keller, la preocupación es creer que Dios no lo hará bien. Y la amargura es creer que Dios lo hizo mal. La preocupación es creer que Dios no lo hará bien. Y la amargura es creer que Dios lo hizo mal.
Dios es perfectamente sabio en todas las cosas que hace. Él, y como hemos visto, su sabiduría es demasiado alta, demasiado profunda, demasiado ancha, demasiado extensa. Hay cosas que en su sabiduría secreta jamás seremos capaces de comprender debido a la grandeza y a la inmensidad de lo que es Él. Pero aún con todo, Él nos ha dado el Evangelio, que es sabio y que es sencillo y que está al alcance de todos. Esto es quizás una de las mayores muestras de sabiduría de Dios, la locura de la predicación. Esto es sabiduría de Dios. Primero a los Corintios capítulo 1, versículos 20 al 29. Dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La inmensidad de la sabiduría de Dios se encuentra en Cristo Jesús. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis amados, cuidado con la jactancia. Cuidado con la jactancia, porque fue Dios en su inmensa sabiduría que nos ha llamado a nosotros. Dice la Biblia, este texto lo que dice es que tú eras un insensato, un débil, un necio, un menospreciable, pero que ahora estás en Cristo y ahí está la sabiduría de Dios para avergonzar a todos aquellos que se creen así, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso es que necesitas el Evangelio, para verte a ti mismo como lo que eres: necio, débil, insensato. Y cuando te lo dicen, no te afecta, porque es verdad, soy todo eso y mucho más. Soy todo eso y soy mucho peor de lo que ves. Pero Cristo Jesús, Él me rescató, Él me salvó, Él me justificó, Él me transformó, y yo no me voy a jactar delante de Él. Ya lo he dicho en otras ocasiones, que decir ser cristiano es andar con un letrero en la frente que dice: soy un pecador, no me podía salvar a mí mismo y Cristo tuvo que salvarme. Eso es lo que soy. Ahora, puede que una persona diga: es que yo no he entendido eso del Evangelio todavía. Mira, yo vengo a la iglesia, pero aún sigo sin entender. Esa sabiduría está muy grande. Y en Romanos capítulo 10, 6, 13 dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, quién descenderá al abismo. Que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, no se trata de repetir como loras. Se trata de un convencimiento y un entendimiento que procede solo del Espíritu de Dios por medio de su palabra, donde te ha mostrado que necesitas a Cristo Jesús, porque todo aquel que en Él creyere
no será avergonzado. No hay diferencia. No la hay. Ahora, volviendo a Sofar, el capítulo 11, versículos 10 al 12, habla acerca de la imagen de un juicio. Dice así: el hombre vano, versículo 11, versículo 10. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Está hablando de que Dios está pasando, mete a un hombre a la cárcel, convoca a un tribunal, y cuando hace esto nadie puede ni debe desafiarlo porque él conoce a los hombres vanos. La versión de las Américas dice que él ve la iniquidad sin investigar. Él no necesita empezar a tomar pruebas. Él ya vio la iniquidad sin investigar. Es por eso que es necesario Cristo. Es por eso que es necesario un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él puede ver el corazón de los hombres. Él puede ver a alguien que está buscando lo que es vacío, que no tiene valor. Ahora, la aplicación de Sofar es simple. Dice: Job, tú eres ese hombre vano. Dios ha llegado, te ha encarcelado y está a punto de sentenciarte. No desafíes el conocimiento y el juicio de Dios. Eso es insensatez. Y ciertamente es insensatez desafiar a Dios. Es el tipo de insensatez incorregible que es inherente al necio. Es como, dice Sofar, ese es como un hombre, el hombre es como un burro. El que quiere hacer esto es como un burro. No tiene sentido justificarse delante de Dios. Sofar está seguro de que Dios arrestó a Job, lo encarceló, sabía lo que estaba haciendo, y le dice Sofar a Job: mira, tú no entiendes a Dios, tienes que comprender que yo, Sofar, yo sí lo entiendo a Dios, y por eso te voy a dar unas recomendaciones. Eso es nuestro tercer encabezado. La recomendación de Sofar, versículos 13 y 14. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Hasta ahí. La condición es sencilla, Job. Arrepiéntete y ora. Eso es todo lo que tienes que hacer. Arrepiéntete y ora. O sea, el versículo 13, dispusieres tu corazón, lo que significa es volver el corazón. Este es el mismo modismo que se usa en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Extender las manos se refiere a orar. Entonces, Job, debes arrepentirte y orar. Expresar ese arrepentimiento en una oración. Dice: si alguna iniquidad hubiera en tu mano, Job, apártate de ese pecado, quita ese pecado. Ahora, esto es verdad. Esto es verdad. Dios en su palabra una y otra vez dice: volveos a mí, no sea que os despedace. Volveos a mí, venid a mí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid a mí, pero venid en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe, para que puedas hallar descanso. Y es así que si hace esto, según Sofar, vas a encontrarte, Job, con unas bendiciones. Y este es el cuarto y último encabezado. Las bendiciones según Sofar, versículos 15 al 20. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor.
Recuerda que Job en el capítulo 10, el versículo 15, él no podía levantar su cabeza. Él le dice, si tú te arrepientes y oras, podrás levantar tu rostro. Sin mancha, inocente, digno, estarás a salvo, le dice. Libre del miedo paralizante del juicio de Dios, que es lo que Job está experimentando. Dice, yo siento flechas ardientes que me están atravesando. Mira, es cierto, has sido desgraciado, pero vas a recordar esa miseria como si fuera un torrente que pasó y ya todo se vuelve a la normalidad. La oscuridad de tu vida que él ve en el capítulo 3, cuando leíamos el capítulo 3, que él se encontraba en una oscuridad realmente sombría, se convertirá en luz. Dice el Salmo 37, 6. La inseguridad y la inquietud serán sustituidas por la seguridad y la esperanza. En el momento en el que te acuestes a dormir, ¿recuerdan cómo en el capítulo 7, 3 y 14, versículos 3 y 14, él decía que no podía dormir porque tenía pesadillas? Su cama era un lecho realmente angustiante. Dice, pero ahora te acostarás en paz. Se te devolverá la dignidad y un gran lugar en la sociedad. Ya no vas a estar ahí apartado de la sociedad. La gente vendrá a buscarte a ti, vendrán a pedirte limosna o bien van a pedir que tú intercedas por ellos. Y es irónico porque eso es lo que Job hace más adelante en el capítulo 42, al final del libro de Job. Él intercede por sus amigos. Mientras Zofar está diciendo todas estas cosas, esto solo proporciona a Job recuerdos dolorosos. Lo describe tal como era antes de que la malicia de Satanás moviera al Señor para poner a prueba su carácter. Y ahora, es verdad, si tú te vuelves al Señor, si tú dispones tu corazón, oras a Él, confiesas tus pecados, Él es amplio en perdonar. Él levantará tu rostro. Él, pero tiene que ser Él, no nadie más, no tú mismo. En el último sermón leíamos acerca de eso. Cuando el publicano decía, sé propicio a mí, el pecador, el pecador. Y esa es la parte esencial de esto. Necesitas ir a Cristo en arrepentimiento y fe para poder gozar de la bendición de lo que es ser un hijo de Dios. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Por qué tomaste la iniciativa de alistarte hoy temprano en la mañana, de prepararte y venir hoy a la iglesia? Bueno, hermano, es que hoy es domingo y es el día del Señor. No me refiero a eso. Si el próximo domingo no hubiera iglesia, porque del todo no hay culto, ¿qué harías ese domingo? ¿Lo aprovecharías para irte a la playa? ¿Para dormir hasta tarde? ¿Para reunirte con tus familiares? ¿Qué harías? En pocas palabras, ¿cuál es la motivación para ir a la iglesia el domingo? ¿Cuál es la motivación tuya para buscar al Señor el domingo? Porque, déjame decirte algo, hay muchas personas que están buscando a Dios por lo que Él da, no por lo que Él es. Y hay muchas personas que dicen, sí, yo voy a disponer mi corazón y voy a orar porque yo quiero todas esas bendiciones que el Señor promete a todo aquel que le busca. Pero no es eso lo que debe motivar el corazón. Mira, decía Paul Washer, si quieres seguir a Jesús porque te dará una mejor vida, eso es idolatría. Sigue a Cristo porque Él es digno. Por eso y nada más. Por eso y nada más. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe porque Él es digno. Él es digno. No intentes engañar a Dios. No intentes burlarte de Dios de esa manera. No lo busques por lo que puedas obtener de Él. Dios no es un genio omnipotente de una lámpara mágica. No. No. Decía el pastor Sugel Michelén que la razón por la que mucha gente se decepciona de Dios es porque están esperando lo que Él no ha prometido. Están esperando de Él lo que Él no ha prometido. Y Él
no te ha prometido, no nos ha prometido andar una vida de prosperidad. Y ese es el problema de la recomendación de Zofar. Ese es el problema de la recomendación de Zofar. La motivación que Zofar da a Job para arrepentirse es la misma motivación que usa Satanás para acusar a Job. Satanás piensa que Job solo ha sido piadoso para que su piedad le traiga prosperidad. Job solo te busca por lo que le das. Si Job buscara arrepentirse para recuperar esas bendiciones, le estaría dando la razón a Satanás. Decía alguien que la prosperidad en lo que sea, en salud, en riquezas, en lo que sea, la prosperidad no puede ser una prueba del favor de Dios, ya que eso es lo que el diablo promete a quienes le adoran. Todo esto te daré si postrado me adorares. No busques riquezas. No busques riquezas y no pienses adquirir riquezas por medio de Dios. Zofar pensaba que la prosperidad mundana siempre era la suerte del justo y que Job estaba condenado a ser hipócrita a menos que su prosperidad fuera restaurada. Parece que los amigos de Job solo encuentran posible que la restauración de Job sea a nivel material y nada más. Es lo material lo que importa, Job. Cuando tengas todo lo material, entonces Dios ya está bien contigo. Ya tú estás bien con Dios. Arrepiéntete para que vuelvas a ser próspera. Una vez más, decía Paul Washer, la meta de Dios en tu vida no es la prosperidad, no es tu salud, no son las riquezas y más que nada no es la de tener tu mejor vida ahora. La meta de Dios es que si le perteneces a Él como su hijo, es la de hacerte santo y conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta de Dios. No prosperidad. No que tengas una buena vida acá. Es que seas conformada a la imagen de Dios. Decía otro predicador, déjame aclararte algo. Dios no es que está en contra de que tengas cosas, está en contra de que las cosas te tengan a ti. Ese es el punto principal de ese texto. No busques a Dios por lo que puedas adquirir de Él. Sin embargo, Zofar, el versículo 20, termina diciendo de que si no se arrepiente Job, lo que le espera es mucho peor, y da tres imágenes terribles. En primer lugar dice, pero los ojos de los malos se consumirán, o sea, sus ojos se van a oscurecer, van a vivir una vívida imagen, de la pérdida de visión y alegría que acompaña a la muerte cercana. Dice, en segundo lugar, no tendrá refugio, no tendrá escapatoria del juicio de Dios, que será su terrible e ineludible destino. Y en tercer lugar, su esperanza será dar su último suspiro. Paradójicamente, solo el último suspiro de un moribundo es lo que le queda a alguien que no se arrepiente. Y es verdad, mis amados, si tú no te arrepientes, si tú no vas a Cristo en arrepentimiento y fe, no tendrás refugio. No tendrás escapatoria delante del juicio de Dios. Pero ve a Él, porque Él es digno. Ve a Él y mírate a ti mismo en esa condición pecaminosa. Los amigos de Job ya han terminado su primera ronda. Ya habló Elifaz, ya habló Bildad, ya habló Zofar. Todas las cuestiones están expuestas. Job sigue estando exactamente igual que al principio, sumiso e irresistible al poder de Dios. Pero él está tenso en la fe mientras lucha por abrirse camino hacia la nueva certeza de la bondad de Dios. No es dócil, tampoco es paciente, como dije hace unos días atrás. Él está luchando, pero sus amigos solo consideran que él es un hipócrita y que él es un orgulloso. Mis amados, para concluir,
quiero decir lo siguiente. Nosotros necesitamos conocer correctamente a Dios. ¿Por qué? Porque si hay algo que extraemos como resumen de todo esto, es que nuestra perspectiva sobre Dios, nuestra manera en la que vemos a Dios, afectará completamente cómo vemos el resto de cosas a nuestro alrededor, incluyendo el sufrimiento. De la manera en la que tú veas a Dios, así vas a ver tu sufrimiento. De la manera en la que tú ves cómo suceden las cosas a tu alrededor, así vas a entender, perdón, de la manera como veas a Dios, así vas a entender cómo suceden las cosas a tu alrededor. Si tú descansas en que Él es siempre bueno, siempre sabio, siempre correcto en todo lo que haces, tendrás descanso porque todo lo que pasa ha sido la buena y perfecta voluntad de Dios para tu vida y es lo mejor. Pero si tú estás desconociendo a Dios, no has ido a Él en arrepentimiento y fe, toda tu vida es un desastre, es un caos. No sabes por qué pasa esto, no sabes cómo entiendes aquello otro y te vienen a dar consejos y no te ayudan. Necesitamos definitivamente crecer en un conocimiento acerca de Dios. Mi pregunta es, ¿tú conoces a Dios realmente? Él se ha dado a revelar por medio de su palabra y sobre todo por medio de su Hijo Jesucristo. Él es la sabiduría de Dios. Oremos.